Vamos a charlar sobre, bueno, ¿quiénes son los dueños extranjeros de la tierra en la Argentina? Por suerte tenemos gente que viene trabajando en el tema, como es el caso del Observatorio de Tierras, que funciona en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, está integrado por investigadores del CONICET y ya está en contacto con nosotros Micaela Medero La Rosa, que es profesora e investigadora en Historia en la UBA, integra el espacio del observatorio y también el programa de investigaciones en Historia Agraria. La saludamos. Micaela, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Rosario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar en contacto con ustedes. Muy bien, bueno, la mesa, Gabriel, Gabo y Analía, buenas. Te damos la bienvenida. Buenas. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo Requeridos bien. como espacio del observatorio a propósito de lo que se va a tratar el próximo 6 de agosto, pero quiero ponerme en contexto, entender un poquito, y en radio cuestan los porcentajes, pero ustedes están tirando cifras interesantes para entender quiénes son los dueños extranjeros de la tierra en la Argentina y en qué lugares están distribuidos de la extensión, de la gran extensión que tiene el territorio de la República Argentina. Bueno, recién mencionaban que el gobierno estuvo en tiempo de mundial aprovechando para instalar algunos temas o para, al contrario, ocultarlos y sacar ciertas leyes. Justamente la bandera que mostraron nuestros jugadores, la de las Malvinas en el campo de juego, hizo retroceder al gobierno en el Senado a la hora de presentar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que modifica la ley de tierras. Para nosotros la ley de tierras es sumamente importante porque reglamenta quiénes pueden tener acceso a nuestro territorio y limita en un 15% del territorio nacional, provincial y subprovincial a los extranjeros que quisieran acceder a ella. Nosotros, gracias a un pedido de información pública que hicimos, luego armamos el mapa del Observatorio de Tierras que pueden visitar en la web y detectamos que existen 36 departamentos en todo nuestro territorio nacional que superan los límites que esta ley permite. Estos departamentos superan el 15%, tenemos 4 en zonas críticas o en valores críticos porque tienen más de la mitad de su territorio extranjerizado. Bien, te quiero hacer una pregunta, Mica, respecto a, para situarme primero, ¿qué se considera, bueno, un dueño, alguien que compra, ¿no? Que tiene título de propiedad, que puede hacer casi, bueno, no todo lo que quiera, pero tiene un montón de potestad sobre ese territorio que compra? ¿Qué se considera extranjero? ¿Alguien que tiene doble nacionalidad ser un extranjero? ¿Es gente que vive afuera? ¿Es un extranjero que viene a vivir acá? ¿Cómo es ese extranjero? ¿Qué es esa persona con esa categoría? Bueno, todas esas categorías que acabas de mencionar serían extranjeros, salvo el caso de la doble nacionalidad. Pero puntualmente estamos hablando no de aquellas personas que vienen a vivir, a trabajar al territorio argentino, que quizás compran 1 o 2 hectáreas, o quizás un poco más, sino que estamos hablando de grandes capitales, de magnates extranjeros que vienen a comprar millones y millones y millones de hectáreas como las que ya tienen y más aún. Bien, ¿y se puede saber para qué las compran o cómo se maneja eso? Sí, bueno, justamente lo que hicimos nosotros en el mapa del observatorio fue señalar no solo los territorios que están altamente extranjerizados, señalándolos en rojo, sino que le fuimos sumando información a ese mapa. Y para nosotros es ahí donde cobra muchísima relevancia e importancia poder visualizar estos datos. Porque justamente estos territorios, los territorios más críticos, los que superan el 15% y llegan al 50% en algunos casos, se encuentran en zonas de frontera, en zonas donde nuestro territorio tiene bienes naturales estratégicos como son las reservas de los minerales críticos, las tierras raras. También tenemos zonas altamente extranjerizadas a la vera del río Paraná, que es nuestra vía troncal navegable por donde se exportan nuestros bienes naturales justamente. Así que entendemos que en los marcos de la ley vigente se podrían extranjerizar 26 millones de hectáreas más. O sea, se puede triplicar todavía, sin modificar nada, el territorio extranjerizado. Aún así, el gobierno intenta desde diciembre del 23 eliminar estos límites. Y justamente, si cruzamos los datos, nos damos cuenta de que
quieren extranjerizar aún más el territorio que no pueden seguir extranjerizando porque la ley les pone un límite y pone el ojo especialmente ahí en esos departamentos donde están estos bienes estratégicos. Micaela, vos mencionabas la ley de tierras que, si no me equivoco, data del 2011 y vos planteabas que ahí el texto detallaba que se podía extranjerizar el 15%. Actualmente estamos en un 5 y pico por ciento, es lo que ustedes del observatorio están planteando. Es decir, que quedaría todavía un margen importante. Vos estás dando mención de la cantidad de hectáreas. ¿Solamente es ese tema o también algunas condiciones de quiénes son los que pueden tener esas tierras y también los destinos? Bueno, en cuanto a los destinos, ya se ha modificado la ley de glaciares, que esto habilita, abre la puerta de que nuestras reservas de agua dulce sean utilizadas a la conveniencia de estas grandes empresas, en la mayoría de los casos perjudicando esas reservas de agua dulce. Y la ley de tierras, sí, lo que hace no solo es poner el límite del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, sino que al mismo tiempo establece que ninguna nacionalidad puede tener más del 30% de ese 15% y tampoco pueden acumularse bajo el mismo propietario más de 1.000 hectáreas en las zonas más productivas de cada uno de los departamentos para evitar la concentración. Hay varios nombres que uno sabe o conoce, como puede ser el caso de Benetton en el sur, de Joy Lewis en algunos sectores de la Argentina. Detallemos cuáles son ustedes lo que han observado, cuáles son los países que tienen mayor preponderancia aquí en la Argentina y más cantidad de territorio. Y quiero que me hagas algunas comparaciones con las provincias, ¿no? Para entender un poco cuál es esa extensión. Bien. Bueno, los casos de Lewis y de Benetton son previos a la ley del 2011. Bien. Justamente la ley del 2011 alertó sobre esta problemática y es por eso que se sanciona. Y luego los que estaban sumamente extranjerizados no se podían retrotraer. Pero bueno, sí, la ley sirvió como contención para que esto no se profundizara. Los que lideran el ranking, decimos, de territorio extranjerizado son los estadounidenses, con 2,7 millones de hectáreas. Les siguen los italianos y en tercer lugar están los españoles. Pero en cuarto lugar, y este es un dato no menor, se encuentran los conocidos como paraísos fiscales. Nosotros entendemos que hay muchos capitales extranjeros, muchas empresas que operan a través de estos paraísos fiscales para obtener tierras también en nuestro territorio. El territorio que está extranjerizado hoy en la Argentina, que son 13 millones de hectáreas, equivale a lo que es la provincia de Santa Fe. O sea, tenemos toda una provincia, ¿no? Si juntamos estos departamentos que están dispersos a lo largo del país, logramos tener el territorio de Santa Fe o de un país completo como es Inglaterra. Para entenderlo, ¿eh? Justo nosotros que estamos en Santa Fe lo entendemos. Y sabemos que tenemos una provincia muy extensa, con lo cual es impactante también tener ese dato. Mica, te quiero preguntar, es un poco difícil de entender a veces esto. Tal vez ustedes lo tienen relevado de alguna manera. La relación país-empresa, ¿no? Lo transnacional de que pueden ser algunas empresas en relación a los países. Cuando hablas de, por ejemplo, el mayor porcentaje en Estados Unidos, ¿hay una correlación con empresas que tienen su base en Estados Unidos o estamos hablando siempre, y la ley habla de eso, de personas físicas y no de personas jurídicas? Sería la diferencia que te pregunto. No, son tanto personas físicas como personas jurídicas. Bien. Por lo general son personas jurídicas. Sí. Ah, bien. Perfecto. O sea, estamos hablando de empresas con base en estos países, pero algunas pueden ser transnacionales. Sí, de hecho, en el 2016 la ley de tierras sufrió una modificación significativa porque lo que planteaba en principio la ley de tierras era que se consideraba capital extranjero a aquella empresa que tuviera hasta un 25% de composición extranjera. Bien. Y luego eso se flexibilizó y se considera empresa extranjera a aquella que tuviera más de un 51%. Y ahí un montón de registros pasaron a detectar como capitales extranjeros dueños, de repente aparecieron como nacionales. Claro.
Era por ahí la pregunta también. Y en relación a eso te quería preguntar, porque muchas veces nos quedamos del lado de los que compran. ¿Quiénes son los que venden? Hablábamos de provincia, hablamos del Estado Nacional, o sea, ¿cómo se da esa otra parte? Es decir, la parte de la venta, o a veces, viste, que uno piensa o hay mucha militancia en relación a la entrega de esas tierras. Sí, bueno, por lo general son privados los Claro. que venden estos territorios porque el Estado controla algunos territorios que de hecho la ley de tierras protege, los lagos, los cuerpos de agua, las zonas ribereñas, las zonas de frontera también. Ujú. Por lo general son privados. Aún así, esto se ve muy claro, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el documental de Lucrecia Martel, Nuestra Tierra. La No. manera en la que acceden ciertos empresarios a la tenencia de la tierra o al título de propiedad de la Claro, tierra. Claro. Hay negociado y a veces las comunidades que habitan en esa tierra ni siquiera se enteran que cambió el título de propiedad. Se entiende. Uno siempre piensa que el sur es uno de los sectores que más tierras extranjeras tiene. Si es así, a partir del observatorio y del informe de ustedes, uno ve que no. Hay otras provincias Claro. que están en otros puntos de la Argentina que también tienen muchas tierras extranjerizadas. Sí, exactamente. Nosotros notamos que toda la zona cordillerana Sí. es una zona crítica, pero también si miramos al otro lado del mapa, hacia el este, nos encontramos con la provincia de Misiones, por ejemplo, provincia fronteriza, que tiene 5 departamentos altamente extranjerizados. Misiones es una provincia que tiene una biodiversidad increíble, Claro. bajo la que se encuentran humedales, podemos encontrar allí reservas de agua dulce y bueno, la zona de frontera también nos preocupa, por eso decimos que este es un asunto de soberanía y de defensa nacional también. ¿Qué Totalmente. pasa con los esteros de Liberá, que también ha sido una zona que se ha hablado mucho respecto a este tema de la extranjerización de tierras? Bueno, es una zona sobre la que hay que poner el ojo Sí. porque bueno, ahí están nuestras reservas de agua dulce que están siendo el agua y los minerales críticos que les mencionaba hace un rato, están en el ojo de las empresas extranjeras que desean alimentar sus data centers, por ejemplo, si pensamos en la inteligencia artificial o en otro tipo de desarrollos mineros. Nos decías con la ley actual, o sea, dentro del marco de la ley actual hay todavía un porcentaje alto o un porcentaje para venta dentro del Seguir. marco de la ley actual. El marco, la modificación que quiere hacer el gobierno, ¿qué hace? ¿Liberaría todo por completo o a dónde lo llevaría? Y ellos lo que sostienen es que, o lo que quieren hacer es eliminar todos los límites, pero nosotros lo que vemos es que como podrían extranjerizar 26 millones de hectáreas más sin modificar nada, entendemos que lo que se quiere hacer es continuar extranjerizando aquellos territorios que hoy son contenidos por la ley. O sea, vos Que son los territorios que están en amarillo y en rojo en nuestro mapa. O Si sea- se siguen comprando territorios en esos departamentos, se pasaría a infringir la ley vigente. Bien. Entonces O sea, es ahí donde está el ojo. claro, es un interés dentro de lo que ya está en punto Claro. crítico que no quieren, porque ahí es donde hay algo que les interesa, o decías, minerales críticos, o agua, o algún tipo de biodiversidad, o algo que les interesa a estas empresas. Exactamente. Muy- Como vos detallabas, Micaela, además del sur está Salta y otras provincias que tienen un gran capital minero, ¿no? El litio, distinto tipo de minerales. Digo, estas zonas también tienen ese interés respecto a este tipo de actividades. Sí, particularmente Salta tiene 2 departamentos que casi rozan el 60% de territorio extranjerizado. Es increíble. Y es justamente por los minerales, por sus recursos vitivinícolas también. La industria vitivinícola actúa fuerte en esa zona. Wow. Bien. ¿Y en la Pampa Gringa, acá en la región centro de la Argentina, hay mucho capital extranjero? Perdón, no te escuché la Acá pregunta. en la Pampa Gringa, ¿hay mucho tierra extranjerizada? ¿Lo compraron extranjeros o es más nacional?
En la zona de La Pampa, no, en la zona de La Pampa no tenemos Sí. este gran problema de extranjerización. O acá donde hay tierras productivas de cereales, por ejemplo. Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires. Sí, no tenemos grandes problemas en esta zona. Sí, te digo, en la vera del río Paraná, que es por donde, por lo general, bueno, por donde se exportan. Bien, donde están claro, donde están los eh, puertos. Exactamente. Bueno, Campana acá en Buenos Claro. Aires tiene un 50% de su tierra Ah, extranjerizada. es increíble. Un porcentaje muy alto. Bueno, de cara al próximo 6 de agosto, donde, bueno, va a estar el tema en el Senado, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Ustedes vienen monitoreando el tema de cerca. ¿Cómo ves la cosa? Sabemos de una sesión que se cayó, digo, y finalmente se puso esta fecha del 6 de agosto. Hay voces a favor, voces en contra. Por supuesto, los ambientalistas, organizaciones como ustedes, están alertando sobre la situación. Sí, claro, estamos muy atentos, a disposición de seguir expandiendo esta voz, convocando a la movilización que se va a hacer acá el 6 de agosto y tratando de tener el contacto que sea posible con cada uno de los senadores. Muchos de ellos ya nos dieron su visión positiva, van a acompañarnos votando en contra de la ley, pero bueno, todavía estamos ahí peleando voto a voto. Es increíble, estamos charlando con Micaela Medero La Rosa, ella es profesora e investigadora de la UBA, profesora e investigadora en historia de la UBA. Es increíble, vos arrancaste la nota mencionando la bandera de las Malvinas son argentinas, como que de golpe tomó un auge muy fuerte esa postura y esa cosa a partir del enclave colonialista de Inglaterra, la discusión de quiénes son las tierras y todo. O sea, pienso que Giovanni Lo Celso con la bandera Sí. del Nunca rosarino, pensó. o sea, terminó abriéndose un frente de discusión que termina incluso, por suerte, complicándole las intenciones al gobierno nacional, pero casi un poco inesperado, ¿no, Micaela, toda esta situación? Totalmente. Muchos de nosotros teníamos miedo de que la ley se pueda aprobar en medio del mundial, así entre gallos y medianoche, como solemos decir, y que pase desapercibida. Y bueno, la restricción a que ingresen banderas con consignas políticas, como había dicho nuestra ministra de Seguridad, y que aparezca la bandera finalmente y que los jugadores la agarren y la lleven al campo de juego, la verdad es que nos sorprendió a todos. Y incluso al gobierno, ¿no? Que venía bastante tranquilo con este tema. Así que, bueno, nosotros encantados por la visibilidad que está tomando Exacto. el tema, preocupados también porque no podemos no estarlo, el tema es gravísimo, de una urgencia, y por eso muy contentos de que también medios como ustedes nos estén llamando. Bien, bueno, como un hecho como este, ¿no? Como la bandera, con una relevancia tan importante, digo, con la cantidad de gente, no sé, leí por ahí 10 millones de personas vieron ese cartel, bueno, tuvo un impacto tan fuerte que pudo justamente tensionar y girar las cosas con un destino diferente al que venía, ¿no? Porque como vos decís, el gobierno venía bastante confiado respecto a poder lograr los votos para finalmente concretar la ley, y todavía eso está en debate. Micaela, muchísimas gracias por el contacto, un placer desde aquí, desde Rosario, ¿eh? No, por favor, los saludo y quedamos en contacto y a disposición siempre. Chao, chao, Abrazo hasta grande. luego. Bueno, invitamos a la Impresionante, gente a consultar el informe Sí, del te iba a preguntar, observatorio. es el Observatorio de Tierras, ¿verdad? Observatoriodetierras.org. Esta es una organización con investigadores de la UBA, del CONICET. Bueno, sacan distintos informes, ahí han hecho un mapa donde cuentan un poco esto que veníamos charlando. Algunos datos importantes, bueno, como decía recién la investigadora, Santa Cruz y Neuquén son dos provincias muy afectadas, pero también Salta y San Juan, 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras, y como ella da cuenta, algunas provincias tienen porcentaje como el 50% vendidas a manos extranjeras. Estados Unidos, Italia y España son los países que más están metiendo la pata en nuestro territorio. ¿Cómo es? Observatorio de Tierras. Observatoriodetierras.ar.
directamente. Observatoriodetierras.ar, tenés informes y bueno, hablan justamente de la extranjerización de tierras en nuestro país, bueno, el tema de la soberanía que está en disputa y hablamos de recursos naturales, de agua dulce, de territorios muy valiosos en este momento que el mundo está en conflicto. Cualquier cosa nos lo pueden pedir al link al 153-886677. Vamos a estar subiendo también esta nota para que circule, para que le hagan circular y recuerden que estamos en el YouTube Radio UNR y nos buscan, nos dan like y apoyan todo lo que estamos generando acá desde la radio de la Universidad Nacional de Rosario.